en la cual vamos a compartir algunas ideas sobre la IA aplicada a la ingeniería y en particular, en este caso, al mundo del mundo del software, de los sistemas de información geográfica. ¿Ok? Bueno, en estos 20 minutos vamos a conversar acerca de cómo esta tecnología, que ya tiene muchos años en el mercado, ha ido evolucionando y con el surgimiento de la inteligencia artificial de pronto podemos ejecutar modelos con la data que se ha recolectado de los últimos años, que ya existe en el Perú y en diversas partes del mundo. Bueno, siempre es bueno regresar a las bases, como siempre digo, y cuando nosotros hablamos de sistemas de información geográfica tenemos ciertos tipos de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos información que es puntos, en las cuales hace referencia básicamente a una coordenada, latitud, longitud, que nos sirve para representar, por ejemplo, a un árbol, para representar a una antena de telecomunicaciones, para representar a un poste eléctrico, para representar a una comunidad, para representar a una persona que está tomando un dato en un determinado lugar, ¿no? Y también tenemos las líneas que nos permiten representar, por ejemplo, el tramo de un puente, nos permiten representar una carretera, una red de fibra óptica o una red eléctrica. Y asimismo también tenemos los polígonos que nos permiten representar áreas y en las cuales yo puedo representar, por ejemplo, la cobertura de una estación base, la cobertura de un poste eléctrico, el límite de un distrito, de una provincia, de un departamento, de un país, ¿no? Entonces, estos tres datos, que se le conoce como datos vectoriales, nos permiten representar en un mapa cierta información que nosotros recogemos en terreno. Y asimismo también tenemos los datos... Okay. Y ¿Cómo? Yo puedo bajar de volumen. Arriba, un ratito. Una falla técnica. Tranquilo. Ahí nos dan el comando. Hola. Ya estamos. Listo. Y también tenemos el otro tipo de dato que es el raster, ¿no? El raster que durante muchos años, cuando yo entré a este mundo de mapas, hasta le tenía un cierto miedo a trabajar con este dato que no es un punto, no es un polígono, ni es una línea, sino que es una matriz de puntos y que finalmente trabajar con datos raster es una maravilla, ¿no? Porque te puede tener información del clima, información de lluvias, información de vegetación, como vamos a ver más adelante. Y bueno, los sistemas de información geográfica, como les comentaba, han vivido con nosotros durante muchos años, ¿no? En mi caso, yo entré a trabajar el 2008 a los IPTEL, el regulador de telecomunicaciones de ese momento, y trabajábamos con sistema GIS, con ArcGIS en particular, para mapear las redes de telecomunicaciones, ver áreas de influencia y ver qué cosas se podía hacer para la toma de decisiones. Y en resumen, esta herramienta lo que nos permite es tener los inputs necesarios para hacer una toma adecuada de decisiones. Y bueno, acá esto evidentemente ha evolucionado con los años y les muestro un paquete para aquellos que deseen profundizar en software GIS. Por un lado tenemos a los que aman el Python, que el Python te permite trabajar con data de información geográfica por medio de sus librerías, y también tenemos a R, los que les gusta trabajar con R, dada su particularidad para trabajar con datos matriciales, también tiene paquetes que se pueden cargar y nos permiten trabajar con información geográfica. Asimismo, tenemos los software GIS de desktop, ¿no? Por ejemplo, tenemos el típico ArcGIS, que antes se llamaba ARMAP y tenía su ArcGIS desktop, pero ahora ya es ArcGIS Pro como tal. Y tenemos la versión libre de software GIS, que es QGIS, ¿no? Que se puede descargar de manera gratuita y empezar a trabajar en este mundo tan bonito del GIS. Y bueno, también tenemos la versión en cloud. En cloud hay dos muy importantes, que es el ArcGIS Online y el Google Earth Engine, que me permite descargar información que ya ha sido publicada en estos servidores.
Y aquellos que ya quieren ver la parte más profunda, más avanzada, tenemos a Postgres junto con PostGIS para trabajarlo en un entorno de base de datos, ¿no? Entonces, digamos que este es un ecosistema, de pronto faltan más librerías, solo he puesto las más importantes. Si alguien quiere empezar con Python, de pronto puede trabajar con GeoPandas para trabajar con data vectorial y con Rasterio para trabajar con data de tipo raster. Y con RayShader, que es un paquete súper bueno para trabajar con R y nos permite mostrar cierta información que en este caso tiene sus particularidades, como vamos a ver más adelante. Y bueno, y este es un ejemplo típico de cómo podemos trabajar un mapa básico con unas simples líneas de código, trabajado para, por ejemplo, en este caso se muestran los centros poblados de urbanos y rurales, ¿no? Si revisamos la data del INEI, que ya se va a actualizar muy pronto, producto del censo que hubo el año pasado, y vamos a tener data rica geoespacial. Esta data todavía es del 2007, de los censos del 2007, y vemos pues que se mapeó en su momento más de 100.000 centros poblados, y evidentemente acá podemos visualizar que los centros poblados urbanos se centran donde están las grandes ciudades, y digamos en los extremos o en la parte más alejadas están los centros poblados rurales, ¿no? Esto que nos permite tomar decisiones. Podemos luego intersectarlo con red eléctrica, podemos intersectarlo con zonas de ríos, podemos intersectarlo con zonas de minería y ver qué efecto podría estar causando una determinada actividad económica. O para cualquier cosa, para hacer proyectos, determinar beneficiarios de un determinado proyecto, etc. Trabajar con GIS definitivamente es súper bonito, ¿no? Y no es tan complicado porque, claro, como se puede ver ahí, es un mapa trabajado con una simple línea de código que inclusive acá descarga mediante Ghostscraping directamente desde la página, lo desipea, lo preprocesa, porque hay que preprocesar la data, limpiarla y luego visualizarla como tal. Y luego acá, evidentemente, lo que sigue es el análisis que viene más adelante. Este es otro ejemplo de cómo es posible hacer mapas con R, con esa librería de tipo RayShader, que nos permite trabajar distintos tipos de mapa, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el mapa de Piura, que cuando lo publiqué recuerdo que varios piuranos, bueno, soy piurano, y me escribían, oye, el río no pasa por ahí. Claro, lo que pasa es que el shape con el que lo cargué no era el shape, y además, uno busca el shape de ríos y no sigue el curso actual, ¿no? Entonces hay data, pero hay data que necesita ser limpiada, ¿no? Hay un gran trabajo en la cual las personas que viven en la zona conocen el detalle y se necesita trabajo de campo para efectivamente decir, oye, el río pasaba por aquí hace 10 años, pero claro, si tú vas ahora, el río pasa por otro lado, ¿no? Cosa que todavía no es recogida por el shape. El siguiente, bueno, es un mapa que es un mapa bivariado de temperatura con lluvias y muestra, pues, digamos, hay zonas que llueve menos y la temperatura es baja, y hay zonas en las cuales no llueve nada, por lo general, en promedio, y la temperatura es súper alta, ¿no? Como las zonas digamos, de la costa peruana, en la cual la lluvia solo es en fenómeno del Niño. Y bueno, este es otro mapa que muestra digamos, la densidad poblacional, en la cual no solo la población evidentemente se centra en Lima o en los cascos urbanos que vimos justo en el mapa previo de Python, y nos permite hacer análisis, ¿no? En este caso, básicamente visualización. Entonces vemos el potencial que tienen estas herramientas de software libre como Python, en el primer ejemplo, y en este caso con gráficos para hacer con R. Y bueno, este es otro ejemplo que muestra el poder del QGIS. En este caso se trabaja con QGIS, con datos de Google Earth Engine, que te permite descargar data de Landsat o de Sentinel-1, Sentinel-2, y te permite a la vez, mediante ese plugin de Timelapse, te permite visualizar, por ejemplo, ahí elegí tres cosas muy particulares, ¿no? Primero, y en la cual se vea que hay un cambio a lo largo de los años. Por ejemplo, el primer mapa lo que muestra es la llegada del puerto de Chancay, en Chancay. Es un timelapse por año, eso lo puedes hacer por mes, lo puedes hacer por trimestre, dependiendo de lo que configures en el QGIS. El segundo mapa muestra la zona de La Pampa, en Madre de Dios, en la cual hay bastante actividad minera, y se ve como en los últimos 5 años, como la deforestación va creciendo, ¿no? Entonces, esto nos permite visualizar
un problema que está pasando para que luego de eso se proceda a tomar alguna u otra acción de política. Y el tercero, bueno, es un mapa que muestra un nuevo distrito de Piura que se llama 23 de octubre y lo que muestra cómo el casco urbano se va expandiendo. Y lo pueden aplicar a cualquier parte del Perú y van a ver cómo las ciudades finalmente respiran, o sea, van creciendo e inclusive podríamos encontrar ciudades que podrían hasta desaparecer, ¿no? Y bueno, los invito a usar este plugin junto con QGIS, es gratuito, solo necesitan, QGIS es costo cero, la data Google Engine tener su cuenta e indicar que es para uso no comercial y bueno, el plugin que está ahí disponible en ese enlace, ¿no? Y nos permite analizar cualquier zona de interés. Evidentemente hay zonas en las cuales aún no hay, o sea, no hay data porque no se tomó o porque el satélite tuvo algún error en ese momento y lamentablemente no se tiene la data, ¿no? Pero de los últimos 5 años al menos del lanzamiento de Sentinel-2, la data ya está casi limpia y se puede visualizar una calidad muy buena. Este es otro ejemplo de cómo los sistemas GIS nos permiten visualizar en este caso, en el primer mapa lo que presento es la red vial, el segundo es un mapa de cobertura móvil. En ese ejercicio que dices, por ejemplo, para ver, aquí en Lima, por ejemplo, tú puedes comprar un chip de Claro, Vitel, Entel, con total libertad, pero ¿qué pasa si vas a provincia? De pronto solo tiene la cobertura Claro, pero no la tiene Entel o no la tiene Vitel, y si vas más allá, no encuentras de nadie, ¿no? Entonces ahí sí es súper complicado. Evidentemente hay nuevas tecnologías como la de ArcGIS, que es la Direct-to-Cell, que permite tener una cobertura mayor, pero evidentemente hay limitaciones que es solo para mensajes de texto, y en el futuro posiblemente sea para 5G, pero aún así va a ser un 5G limitado por un tema ya técnico que es el espectro. Y bueno, mapas polígonos, el siguiente es un mapa de puntos que muestra, digamos, qué tantas personas viven en un centro poblado. El objetivo de esto es mostrarle todo el potencial, que de seguro muchos ya lo conocen, pero para que vean lo que se puede hacer con Python, se puede hacer con R, se puede hacer con QGIS y también se puede hacer con ArcGIS. Y ArcGIS, como le mencionaba, evolucionó en su momento. Este es un mapa que hice justo el año pasado, se licitó el 5G en el Perú y el ministerio publicó un dataset de qué lugares de Perú iban a ser beneficiados para que se les ofrezca el espectro y resulten adjudicatarios de esta banda de espectro, ¿no? Que eran 100 MHz en la banda de 3.5 GHz. Y bueno, entonces, cuando juntaron la data, dije, bueno, voy a hacer algo, elaboré este dashboard que está ahí disponible, y pueden ver qué tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones priorizó, bajo ciertos criterios técnicos evidentemente, en qué zonas se iba a atender con cobertura móvil. El mapa es dinámico en el enlace, ¿no? Acá solo está la foto como tal. Y esta es una animación que hice, hablando del tema de las lluvias. Traté de no hacerlo en una zona particular de Lima, sino elegir una zona aleatoria de Perú, en la cual muestra, o sea, los modelos actuales, cómo pueden ver bajo ciertos parámetros que tú le puedes ingresar al modelo, como por ejemplo cuántos milímetros caen por hora, o de pronto en los primeros 30 minutos cae una cierta cantidad de lluvia, pero más adelante cae más lluvia, o de pronto le puedes poner el cauce del río para ver si el río es profundo en unas zonas y en otras zonas no lo es, o de pronto agregarle barreras que se van construyendo de manera, por ejemplo, ¿no? Acá podemos simular qué pasa si le ponemos una barrera en una zona en particular para detener el poder del agua, y así, muchas cosas que se pueden trabajar con GIS, y esta es una simulación que nos muestra la lluvia. Ahí le puse para que caiga la lluvia también, pero claro, le puedes quitar y vas a ver cómo se va inundando. Puedes configurar varias cosas. Evidentemente, la realidad a veces supera la simulación, ¿no? Pero nos permite, este tipo de plataformas, nos permite tomar mejores decisiones más adelante. Y bueno, como todos saben, ya estamos en una era de IA. El GIS tradicional ha evolucionado, viene evolucionando en los últimos años, y tenemos que, tal como les comentaba, que en los últimos 20 años a más inclusive hemos venido teniendo bastante data, ¿no? Entonces la data existe, son terabytes de data que están disponibles en múltiples servidores del mundo. Lo tiene AWS, lo tiene Azure, lo tiene Google Earth Engine,
data local que tiene almacenado acá el Instituto Geográfico Nacional, y así cada organismo peruano tiene su data geoespacial. Existen los algoritmos como tal, las redes neuronales, inclusive la IA generativa o la IA que aprende por sí misma, existe a nivel algorítmico desde hace muchos años, pero todo esto no era posible juntarlo si no tenemos un hardware potente, ¿no? Entonces aquí les he puesto dos modelos de GPU de última generación, uno a nivel de Workstation, que es la NVIDIA RTX 6000 de la generación Blackwell, que es la que te soporta 96 GB de VRAM, que es la RAM virtual de la tarjeta de video, y tiene GDDR7 de bus, que nos permite hasta 2 terabits por segundo para flujo de tráfico de datos de un servidor a otro. Pero claro, la RTX 6000 queda pequeñita para el mundo de IA que se vive actualmente, ¿no? Si queremos lanzar una sala de servidores potente, entonces en ese caso se tendría que migrar a la Blackwell B200, que soporta 122 GB de VRAM, y a la vez tiene el HBM3E, que es un bus que permite pasar hasta 8 terabits por segundo de tráfico, lo cual es una bestialidad. Ahora, esto evidentemente los grandes centros de datos que maneja Meta o que maneja OpenAI o que tiene Amazon, no se tiene solo uno, sino se tiene cientos de miles de GPUs que están trabajando en paralelo, tanto para entrenar los modelos como para poder luego inferir con los modelos ya entrenados, ¿no? Es decir, una cosa es entrenar el modelo que requiere un alto poder computacional y otra cosa es la etapa de inferencia en la cual ya usamos data nueva para poder, para que este cerebrito que aprendió en su momento con la data pueda darnos algunos outputs según lo que le esté solicitando, ¿no? Entonces, esto ya es posible actualmente. Evidentemente, no se puede comprar una tarjeta B200 así como comprar un pan, ¿no? Eso es súper complicado, y más aún, como lo mencionaba el expositor anterior, del veto que en algún momento se puso el gobierno de Estados Unidos, hay ciertas limitaciones al acceso de hardware, pero si se es una compra, digamos, a nivel gubernamental, de hecho que es posible, ¿no? Por ejemplo, en el lugar donde ahora trabajo, implementamos un laboratorio de inteligencia artificial con computación de alto rendimiento, y fue con las RTX 6000, pero claro, fue todo un proceso que tuvimos que seguir para que se logre la importación de estas GPUs y que finalmente se logró, ¿no? Y bueno, y ya cuando hablamos de IA geoespacial, al inicio les mostraba algunas librerías como Rasterio o como GeoPandas, que me permite trabajar data geoespacial desde Python. También se requieren librerías más avanzadas como PyTorch, Skykiller, CUDA, Keras y así sucesivamente, muchas librerías que nos van a permitir trabajar con información geoespacial. E inclusive software como QGIS, ArcGIS trabajan con Python. Hacen uso de estas librerías, descargas todo un paquete, lo instalas en la workstation con la cual estés trabajando y lanzas un entorno de Python dentro de tu ArcGIS o dentro de tu QGIS para trabajar con data geoespacial. Y bueno, ahí faltan de hecho más librerías, pero solo puse las más resaltantes por si alguien lo quiere visualizar más adelante. Y bueno, este es un workflow tradicional de cómo aplicar inteligencia artificial geoespacial en un escenario real. Tenemos por un lado datos, que como les comentaba, data existe. Cada día los satélites recogen mucha información y se tiene data a nivel internacional como data local. Esta data se procesa, se pasa un proceso de preprocesamiento, que ahí lo he limitado a solo un gráfico, pero son varias técnicas de preprocesamiento dependiendo de la data. Luego pasa la etapa de entrenamiento del modelo, y luego de un proceso de evaluación mediante métricas, tienes un modelo, lo que siempre le digo a los chicos en clase es, tienes el modelito estrella, ¿no? Y ese modelo luego lo llevamos a la etapa de inferencia, que es la fase 2, en la cual ya con data nueva le decimos, oye, mira, tenemos este modelo, tú eres capaz de reconocer, por ejemplo, dónde ha habido un relave minero, y eres capaz de identificar dónde hay deforestación, o de pronto podemos calcular la altura de los árboles en función a esos modelos ya preentrenados, ¿no? Evidentemente, para llegar a eso,
se requiere bastante hardware, ¿no? O sea, si se requiere hacer ya sea la fase 1 de la fase de entrenamiento o la fase 2 de la etapa de inferencia, se requiere hardware porque esto se trabaja a nivel de GPU, porque los GPUs tienen un poder mayor al CPU en función a los cores con los cuales se está trabajando. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo. Esto se hizo con Python, en la cual se le carga una data de entrada, que es un punto .tif, que puede tener 3 o 4 bandas dependiendo de la data. En este caso este modelo trabaja con la banda CRGB, ya se tiene un modelo precargado y se corre el modelo, y en ese caso la data de salida es el dosel, o sea la altura de la cubierta de la vegetación de los árboles, con lo cual nos permite identificar zonas en las cuales digamos la cobertura de la vegetación es 0 metros, o en este caso, para este caso en particular, de 17 metros. No, evidentemente para trabajar esto sí se requiere tener una GPU, y este modelo lo corrí en una GPU RTX 5000 con RAM de 64 GB. Y bueno, y así como este ejemplo, les traigo otros ejemplos como tal. Tenemos por ejemplo acá el siguiente, en la cual nos permite estimar, por ejemplo, cuántos paneles solares existen en una zona. Claro, un alumno de Deep Learning le dice, oye, eso está súper fácil, ¿no? Porque yo lo único que necesito es tener muchas fotos satelitales, entreno mi modelo, hago los gráficos, lo entreno y le digo, oye, esto es un panel solar, ¿no? Para que no lo confunda con una piscina, para que no lo confunda con una chacra o con cualquier otra superficie que podría ser similar, ¿no? Entonces, en este caso se le cargó también un modelo preentrenado. Este ejemplo es con Python, y se puede visualizar qué zonas de esta fotografía satelital de alta resolución tiene instalado un panel solar, ¿no? Entonces, esto lo que evidencia es que el poder de la IA es súper grande, ¿no? Estos solo son algunos ejemplos que nos muestran el potencial de la inteligencia artificial para trabajar con data geoespacial, y es la evolución de los sistemas GIS, como les comentaba al inicio. Y bueno, teniendo luego datos, estos datos los puedes trabajar como tabla, puedes exportar un dataset, puedes cargar la información eléctrica, infinidad de cosas, ¿no? Las cosas que uno en ese momento, digamos, necesita analizar para tomar una determinada decisión de cualquier tipo, decisión empresarial, decisión política, o de pronto hacer un trabajo de investigación. Y bueno, acá inclusive se puede calcular cuántos metros tienes en satélite, y claro, el ingeniero eléctrico podría decir, mira, si tengo el área digamos, el metrado del satélite, yo puedo calcular inclusive cuántos kilovatios hora me puede dar esta zona en particular, o cuánto puede estar consumiendo, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo en la cual muestra cómo detectar árboles. Este ejemplo está hecho con ArcGIS. ArcGIS tiene varios modelos preentrenados ya de Deep Learning, en las cuales evidentemente el paquete no pesa poco. No sé si les puse ahí, eso pesa, por ejemplo, este modelito entrenado pesa 472 megas, y esto, una vez que lo pasas a la etapa de inferencia, que es la que les estoy mostrando, ahí lo ejecutó súper rápido. En realidad se tomó 12 minutos, esta era un área, aquí les he puesto solo un tramo pequeñito, el área era más grande, era de 4 por 4 kilómetros aproximadamente, y bueno, en 12 minutos puedo estimar las zonas en las cuales tiene árboles. Claro, alguien puede decir, oye, pero ahí hay árboles en los cuales no los está capturando, no los está mostrando, y eso es efectivamente porque la IA no es magia. O sea, la IA va a responder en función a cómo fue entrenada. Si fue entrenada con datos adecuados, evidentemente va a responder de una forma adecuada, ¿no? Entonces acá, este ejemplo, cuando empecé a investigar por qué salían bastantes errores, se evidenciaba que ArcGIS lo había entrenado con una data de parques, ¿no? De una zona en particular, y claro, cuando lo llevas al campo, como en este ejemplo, te das cuenta que no hace una detección tan óptima como se quisiera, ¿no? Entonces ahí esto nos evidencia un gran trabajo pendiente desde el punto de vista de investigación, o desde el punto de vista de organismos públicos y privados, para generar modelos de Deep Learning que nos permitan estimar ciertas cosas y en base a eso tomar luego decisiones. Y bueno, ya para terminar, hay mucho para hablar sobre esto. Esas 3 imágenes sí las creé con Gemini, son las 3 únicas fotos en las cuales hay IA como tal, y este es el futuro, ¿no? En el futuro evidentemente necesitamos data geoespacial
que se puede obtener de distintas formas, o inclusive con un LIDAR, que lo recolectas con un dron, que es la data más rica, evidentemente. Hay zonas digamos, hay países del mundo en las cuales ya se tiene data LIDAR gratuita. Acá en Perú no se tiene todavía. He visto, por ejemplo, data LIDAR en Estados Unidos, en España, en las cuales es open data. Acá es complicado porque esto se trabaja como proyectos privados, ¿no? Son proyectos en los cuales alguien paga, hace el estudio y esa data queda obviamente para el que pagó por la data, ¿no? Es el tema del deep learning, que va a seguir evolucionando. Están las redes generativas que vienen más adelante. Las redes de autoaprendizaje, que eso es algo que alguien puede decir, oye, pero ¿cómo puede una red autoaprender si no lo entrenas, ¿no? Pero ya han salido algoritmos. Es más, por ejemplo, uno de esos modelos que les mostré de los cálculos, lo he hecho con autoaprendizaje, ¿no? Que en el cual le cargas una gran cantidad de raster y el mismo modelo va infiriendo el otro modelo, ¿no? Entonces es algo que no es magia, sino es matemática. Y finalmente, para ejecutar IA, evidentemente se requiere hardware, ¿no? Sin hardware no podemos hablar de IA. No es que lo puedes levantar en una laptop común. Mínimo necesitas una workstation, mínimo necesitas una RTX 5000 si hablamos de GPU, RTX 6000, generación Blackwell o ADA, si quieres ir más allá, o una B200 o una H200 que son ya para GPUs a nivel de servidor, ¿no? Entonces, una vez que se tiene todo eso, acá me faltó agregar, pero esto también se integra con las LLMs tradicionales, como mediante una API con un ChatGPT, o de pronto puedes ejecutar en manera local mediante Oyama, puedes correr un modelo como DeepSeek y hacer que converse este LLM con tu solución de GIS y tener ya, es decir, le puedes preguntar de manera directa, oye, dime qué distritos del Perú tiene 50 niños en edad escolar, y solo diciéndole en lenguaje natural, el modelo podría decirte, identificarte los puntos en los cuales que corresponden con la consulta que el usuario, que no sabe de GIS, le acaba de hacer. Y bueno, básicamente es eso, y gracias por presentar esta data, y bueno, estamos en contacto cualquier